Este episodio de Llamada a Pista nos gustaría dedicarlo a la memoria del maestro Dicholo. Llamada a Pista, episodio 84. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días Maribel. Buenos días, Willy. Santiago Godoy. Y Bruno Godoy. Godoy Junior 1 y Godoy Junior Junior. ¿Está despierto o dormido? Godoy, ¿cuál de los dos? Godoy Junior Junior dormido y Godoy Junior aquí dando guerra a saco Paco. Qué bien, qué maravilla hacer un programa a cuatro voces. Pero... No, además acaba de coger las tijeras, o sea que... Bueno, esto puede ser un principio de esgrima, ¿eh? Si coges las tijeras ya es una señal de que algo bien en tu proceso educativo estás haciendo, Santi. Yo creo que no, pero bueno. Mi hijo es precoz en todo. ¿Precoz? Precoz. Oye, y déjame hacerte una pregunta. ¿Esas tijeras llevan tornillos? ¿No? Seguro que se desmontarán. ¿Por qué? Deberías echarle un vistazo a esos tornillos para que no salten, para que no tengas ningún peligro con tu hijo. No, son tijeras, hay que decir, no quiero que llamen a servicios sociales con unas tijeras de plástico, que si les pongo NEPs serían armas de destrucción masiva, como mis puntas, pero por eso están prohibidos en 7 estados. Los NEPs, armas de destrucción masiva, esto está muy bien. ¿Y dónde los podemos encontrar? Ya lo sabéis, en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. ¿Qué distribuidor hay que comprar ese material? Seguro que también, sin duda, utiliza NEPs. Y muchísimas gracias a los NEPs por patrocinarnos, que estamos muy contentos cada día, cada semana, cada programa que tenemos la suerte de tener a Ricardo Alveras y a los NEPs patrocinando Llamada a Pista. Pero no son los únicos. Recordemos que también esta tercera temporada tenemos una nueva novedad, que es la novedad de los mecenas. Hemos recuperado una vieja moda del Renacimiento, traída al siglo XXI por Llamada a Pista, y que es el mecenazgo. Cualquiera puede ser mecenas de Llamada a Pista, que es un patrocinio personal y con una pequeña cuota mensual hace una aportación maravillosa para que este programa, para que este podcast sea lo más sostenible posible. ¿Y qué te llevas si eres mecenas? Te preguntarás, ¿no? En estos momentos estarás diciendo, pero ¿qué te llevas? ¿No os lo preguntáis ahora? Pues ha sonado pregunta retórica, perdona Willy, tendrías que mejorar tu entonación. Sí, nos lo preguntamos, Willy. Dale. Sí, nos lo preguntamos. Pues no os preguntéis más. Os lo voy a responder. Mira, nos enviáis un audio y lo publicamos. Te nombramos en el programa cual nepito. Increíble. Y, bueno, esto te permite alardear con tus colegas y una cerveza potencial pagada por Maribel Matei. Solo una cerveza, ¿eh? O sea... Una cerveza, y dicen las malas lenguas que ha pasado de ser una cerveza en un bar del centro de Madrid a ser comprada en el Eroski. Una Steinburg. Claro, en lata, o sea, no, yo iba a hacerme mecenas y ya con ese cambio yo no hago nada. A ti te invito a una cerveza en Madrid. Buena, de estas de barril en jarra cara, ¿eh? Bueno, eso ya lo veremos. Y otras novedades también tenemos para esta semana, porque esta semana hemos lanzado la primera versión de nuestros parches para supporters de Llamada a Pista. Otra también manera de también ayudar a este programa, ¿no? Y financiarlo de alguna manera. ¿Dónde los puedes comprar? En la página web, llamadapista.com. Ahí hemos montado una especie como de espacio en el cual podréis ver el parche, podéis elegirlo, podéis pedirlo y nosotros os lo enviamos a vuestra casa. Y si tenéis cualquier duda, nos podéis contactar por redes sociales y lo veremos sin problema. Y, oye, también comentarnos qué os parece, si os gusta, si no os gusta. A mí personalmente, yo ya lo he dicho antes de empezar a grabar, que me flipa un mogollón, que Santi ya me ha dicho, hombre, es un parche, tampoco te flipes, ¿no? Pero yo creo que queda muy resultón y muy chulo, con este fondo negro y... Es que a Santi no le flipe, porque a Santi, como sabemos, le flipan muchas cosas. Son los parches que hacían para Hogwarts, son mágicos. Así que ya os lo estáis comprando. Maribel? Santiago, que no te invita a la cerveza al final, ¿eh?
No, yo ¿sabes lo que pasa? Ya la doy por perdida. Por eso todo lo que me genera después me aporta más que la cerveza. Hasta que vaya a Madrid Ya en, vendrás, ya vendrás. en vuestro confinamiento. Bueno, a Madrid no sé si iremos, pero a donde sí que vamos a ir seguro es a Vigo. Porque no voy a hacer spoilers, pero en la entrevista de hoy hemos hablado de la posibilidad de en algún momento hacer una visita a nuestro invitado de hoy, a Damián Troncoso, que nos ha venido a hablar de su experiencia montando un club de esgrima, de cómo se pasa de ser pescador a ser propietario, dueño o director de una sala de esgrima histórica y de qué va esto de la esgrima antigua y cómo se organiza y cómo se monta. De esto y de mucho más hemos hablado hoy con Damián Troncoso. Dentro audio. Bueno, hoy en Llamada Pista tenemos a una de esas personas polifacéticas que traemos siempre al programa, instructor de esgrima histórica, fundador de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua, ha conseguido tanto éxitos como competidor en eventos nacionales e internacionales, es conferenciante, conservador, investigador como toda la gente que se dedica a la esgrima histórica y por lo que nos ha dicho Santi, hasta pescador, o sea, polifacético total. ¿Cómo empiezas? Dices, pues voy a montar un club. ¿Cómo cambias de vida? Hola Maribel. Pues Santi tiene razón. Yo antes de dedicarme a la esgrima histórica y a la esgrima, a la familia esgrimística en general, pues empecé siendo marinero por una familia de marineros y saqué los títulos de patrón, de pesca y demás. Pero bueno, ciertas cuestiones de la pesca que fue perdiendo fuerza y otra serie de cosas, pues tomé otros derroteros. La esgrima histórica, mi club empezó a subir en licencias y gente y la pesca pues fue bajando en temas de cuotas y demás. Entonces pegué un rumbo a mi vida, sobre todo porque ya me tenía que marchar en el barco durante varios meses y dejar a mi familia. Y entonces, nada, cambié la pesca por la espada y monté un club, bueno, que ya lo tenía montado, ¿no? Porque el club ya es del 2007 como organización, pero oficialmente es del 2010. Y simplemente lo que hice hace un par de años, fue coger y profesionalizarlo más, montando lo que hay ahora, que es una sala propia donde realizar nuestras actividades. Lo comentábamos antes de grabar, Damián, y hace un año teníamos una conversación cuando te viniste a Barcelona a hacer el curso de entrenadores con Santi, que también decíamos que en este programa hoy tenemos a 2 exalumnos de Santi Godoy en el curso de entrenadores y justamente hace un año o un poquito más de un año estábamos en un bar, Santi, tú y yo, tomando una cerveza y hablando de que tenías que venir a Llamada a Pista en cuanto el club estuviese rodando para explicaros tu experiencia. Explícanos, oye, ¿cómo se inicia este proceso de montar un club de esgrima histórica y a qué problemas te has estado enfrentando para poder levantarlo? Bueno, es un largo camino porque ya te digo, el club como tal empezó sobre el 2010, que fue cuando se registró y demás, a principios del 2010, pero ya veníamos de estar como una sección en el Olivo, que era nuestro club madre, donde donde empecé con la esgrima. Y ahí yo cuando empecé en la esgrima, justo estaba arrancando el Olivo con una sección pequeñita de esgrima histórica, me agregué, era el único alumno y de ahí derivó a lo que sería a empezar la sección de esgrima histórica. El presidente del Olivo me dijo que si podía llevar yo la sección de esgrima histórica y empezamos con la sección ahí. Y después fue cuando empezamos a lo que sería la Sala Viguesa de Esgrima Antigua. Recorrimos ese periodo de tiempo
y cuando ya hace un par de años arranqué con todo el tema de montar una sala propia o una entidad propia física, pues muchos papeles, muchos problemas que Santi conoce que él también tiene un club propio, un sitio, un local propio, no depende de pabellones, y todos los gastos y todos los problemas que conllevan, pero también todas las gratificaciones, todas eh, todas las alegrías también y comodidades que puede conllevar tener un club donde tú puedes abrir y cerrarlo y no depender de instituciones. Y bueno, poco a poco fue creciendo el club, cada vez más responsabilidades y nada, siempre tirar para adelante y que tenga viento en popa siempre. ¡Ar, marinero! Oye, ya me he perdido con el chascarrillo. Oye, Damián, todo el mundo lo hemos pasado, pero ¿tú te acuerdas el momento en el que das el paso de decir, oye, me dedico a esto 100%? O te planteas o te empiezas a plantear que puede ser un momento de cambio y que puedes vivir de ello. ¿Cómo fue ese momento de decir, ostras, dejo el barco y me lanzo a un proyecto? O sea, lo mío no tiene nada que ver en comparación con el salto que diste tú, porque yo pasé de una sala de esgrima a otra, ¿no? No cambié de sector, pero tú pasar de un barco de pesca a una sala de esgrima, nada más y nada menos, abriendo tú el mercado y bueno, yo creo que tu situación fue mucho más valiente que la mía en este sentido. ¿Tú te acuerdas de ese momento de decir, oye, pues sí, pues me voy a arriesgar y lo voy a luchar? Sí, son varios momentos, porque lo primero es que yo cuando empecé, cuando me dijo Luis Miguel, el presidente de Olivo, me dijera, ¿quieres, puedes? Yo era el único alumno, bueno, había un chaval más que estaba empezando, estaba la esgrima histórica, por lo menos en Galicia, totalmente en pañales, no había prácticamente nadie. En España estaba Salas de Madrid, Barcelona y alguna más. Y que pueda, me preguntó, ¿y quieres llevar tú la sección de esgrima histórica y demás? Yo pensé, pues, si a mí me gusta muchísimo, entonces dije, si no me cargo la responsabilidad, a lo mejor esto se pierde. Y fíjate, yo lo pensé en plan yo de aquella ya era un marinero, pero no era patrón, y dije yo, pues si yo puedo gestionar un grupo de gente, el día de mañana que tengo un barco propio, que mi idea era dedicarme profesionalmente a la pesca, pues yo podría gestionar un grupo de trabajo, ¿sabes? Entonces yo si soy capaz de hacer como, imaginaros un test de un grupo de gente, yo podría manejar después un barco con toda la responsabilidad que tiene, con todo el tema. Al final pasó que en 2014 hubo una regularización de cuotas a nivel europeo. España le asignaron unas cuotas muy bajas y demás, hubo protestas, hubo concentraciones y bueno, cosas así, manifestaciones. Y ahí fue cuando cada vez tuvimos que ir varios meses al año a Coruña, al País Vasco y demás. Entonces, hace eso, sobre 2 años y medio, yo llegaba a casa un poquito amargado porque el salario no era ni parecido a lo que ganaba cuando empezaba en el mar. También hacíamos muchas horas, estamos hablando de mejor que hacer una media de 12 horas diarias en el barco, más cuando llega el verano hacer unas 16 horas. Es mucho trabajo. Entonces yo iba a casa y no veía a mi novia, que ya vivíamos juntos, y a mi familia poco la miraba. Los fines de semana iba a torneos de esgrima y otras responsabilidades que tenía también con el club. Y entonces el club empezaba a crecer, el mar parece que no tenía salida para mí, por lo menos a nivel de ser patrón, de dirigir un barco, que es lo que realmente me apasionaba, dirigir un barco de pesca, ser patrón, un marinero. Y entonces mi familia
principalmente mi novia y demás, viendo situación, pues me plantean la situación. Aparte, mis alumnos también, que algunos son amigos, pues me decían la posibilidad. Yo también hice números y cómo podía estar el mercado y demás, y me arriesgué. Cogí y dije, pues mira, en vez de estar pues 3 meses en el País Vasco y cada vez que nos decía el patrón, venga a hacer las maletas, que nos vamos yo qué sé, a un lado, a otro, y a mí por lo menos me pasaba que me deprimía. Decía, joder, ahora voy a estar tanto tiempo fuera, no sé cuándo voy a volver porque no sé cuándo se va a acabar el pescado. Y claro, yo lo que a mí me gusta realmente, mi pasión era la esgrima. Pues cogí y dije, pues voy a tomar esta decisión y voy a plantearlo. Lo planteé a los socios del club y la gente respondió, pero muy, muy, muy bien. Y me embarqué en el proyecto y ahora, hace un mes, dio resultado con una sala que estoy muy orgulloso de. No, la sala preciosa, y quien quiera verla en redes sociales, tú nos escuchas, pero yo te voy siguiendo por redes sociales y voy viendo lo que haces, que tienes unos vídeos muy interesantes y ahí aparece tu nueva sala. Así que quien quiera verla, que siga a Damián y a la sala viguesa de Esgrima Antiga. Creo que en Facebook y en Instagram por lo menos estáis. Sí. Damián, una pregunta. ¿De dónde te viene esta pasión por la esgrima histórica? Pues yo creo que como a todos los que empezamos en la esgrima histórica, pues un poco por siempre gustarnos la historia en general. Es decir, a lo mejor éramos unos frikis que siendo pequeñajos ya veíamos documentales de la 2 o también películas históricas. Me acuerdo de pequeño ver Braveheart y fliparlo, y otros tipos de películas también del estilo, ¿no? Y siempre me apasionó todo lo que sea la historia bélica. Entonces, yo cuando llegó un momento, en el 2007, pues yo dije, ostras, ¿cómo me molaría aprender a manejar una espada? Y fue cuando contacté con el Ivo, y justo eso, estaban empezando con la esgrima histórica, y dije, no, yo voy por la histórica. Y si no, acabaría en la esgrima deportiva, acabaría en el florete, o incluso en la espada, ¿no? Dependiendo de lo que me vendría bien en el olivo en aquella época. Pero como estaba empezando... La espada, Damián, la espada, no, ahí no entra... No hay discusión. Bueno, el Olivo hice bastantes asaltos de espada allá, en el 2007, 2008. Después ya fue cuando la dejé de lado. Y ahora mi intención es volver a pasarme por el Olivo, que nos queda al lado, y entrenar un poquito allí, hacer asaltos los viernes. Un poquito la pool, ¿no? Como vosotros hacéis la pool de los jueves y viernes, pues lo mismo. Y es eso, simplemente, y aparte un poquito, siempre que los de esgrima histórica también somos un poco frikis, ¿no? De todo el tema pues un poco desarrollar. Y cuando ves toda la historia que tiene la esgrima de Troas, todo el tema de los tratados históricos, todo las diferentes morfologías de espada y para lo que se utilizaban y cómo se esgrimían cada espada, en qué contexto histórico y bajo qué técnicas, y cada técnica era para un uso y demás, pues eso te atrapa y te apasiona. Y ahí está. Una puntualización, el eufemismo un poco frikis para los de esgrima histórica está ahí, o sea, lo has hilado muy bien. Mi pregunta ahora es, oye, ¿eres tú tan fan como yo de Forjado a Fuego o no? Mira, mi novia dice, allá está Damián otra vez con Forjado a Fuego. Yo se lo pongo al Bruno, O sea, cuando está le quito la patrulla canina y le pongo Forjado a Fuego cuando estoy en casa. Pero danos un poco de contexto, ¿qué es esto de Forjado a Fuego para los ignorantes como yo? A ver. Forjado a Fuego es el programa. Es el programa.
Es un programa americano del Discovery Max que lo que hacen es coger a cuatro forjadores y les hacen hacer una primera prueba de forjar un cuchillo y una segunda prueba a una final, ¿no? de forjar un arma histórica. Entonces, por ejemplo, la primera, forjar un cuchillo, pero a lo mejor es con utensilios de jardín o con un coche despiezado o con tal. Entonces ellos tienen 3 horas para forjar un cuchillo con las piezas que tienen en el taller. Yo lo resumo de una manera, es como Masterchef, pero con... Correcto, con espadas. Es un Masterchef de espadas. ¿No lo has visto nunca? Willy, ¿no lo has visto nunca? Es que no veo la tele. Tienes que verlo, Willy. Es que no veo la tele. Yo lo único que veo son series y películas en HBO o en Netflix. Es que la tele no la veo de verdad. Pues muy mal. Tito, que yo lo pongo en el YouTube. Están todas las temporadas en el YouTube. Yo no veo la tele tampoco. Vaya fan de Forjado a Fuego, no sabía, de eso, Yo soy un tarado de Forjado a Fuego. Y el Bruno, cuando Eli llega a casa, se enfada porque está el Bruno ahí con las chispas y tal. Y yo de... ¡Oh! ¡Oh! Y Eli de, no le des eso al niño. Y yo, pero si está viendo ahí historia. Y tu arma mata. Esta espada mata. Es letal. Es mola, es rollo americano ahí súper inflado. Sí, es muy americano, muy americano. Willy, tienes que verlo. Son capítulos cortos, son de 20 y pico minutos, o sea que está bien. Yo ahora empiezo a entender por qué tu mujer no te deja solo con tu hijo. Ya, el otro día pensaba, ¿por qué Eli siempre está encima de...? Y ahora lo entiendo, totalmente. Hombre, ya le he pedido una forja yo para Navidades, para hacerme mis propios... una forja de propano, sí, tanto. Hay una pequeñita en Amazon de 100 y poco euros con dos sopletes y tal para forjar, cuchillos de cocina y ya se lo he pedido. Pero Santi, pídele a Ricardo la forja de los NES. Es que Ricardo los hacen en el corazón de un volcán, o sea, y no puedo desplazarme yo. De ahí su durabilidad. Bueno, pues lo del Forjando a Fuego, pues no es que sea fan, de hecho no soy fan porque lo miro de pasas en ramos y cuando me cuadra cambiar la tele, pero hacen muy buenos cuchillos en Norteamérica, hay una afición bestial a eso de la forja de cuchillos y demás, pero después las espadas, el acero estará bien templado y forjado, pero lo que sería el uso práctico, bueno, el peso o las dimensiones así, rara vez se ajustan a la realidad. Y después las traducciones españolas que le ponen a las armas, pues también no tienen que ver, ¿no? Ayer mismo, que estaba cenando, ponían un Sverhander, le llamaban mandoble. A ver, que no es una clase de historia, ¿eh? Es un programa del Discovery Max. Tiene la misma credibilidad de Rick, no sé, parece falso. Del de la casa de empeños, o sea, es lo que es. Ya, pero a ver, espectaculares, ¿eh? Y tienen que hacerlo así porque a los americanos es lo que les flipa eso. Pues yo también te tengo que confesar una cosa. Esto creo que lo explicaba en el episodio primero, cuando con Santi explicábamos cómo habíamos llegado al mundo de la esgrima. Yo también tengo un bagaje un poco friki, ¿no? Pero no tanto en la parte histórica, pero sí, pues yo vengo del mundo de los juegos de rol. Cuando era muy joven, hace tantos años ya, que ni me acuerdo. Y cuando empecé a hacer esgrima, todo se inició porque mi padre me dijo, oye, tienes que hacer algún deporte, elige uno. Y yo le dije, quiero un deporte donde pueda utilizar espadas. Cogió las páginas amarillas y encontró el SAM. Entonces ahí me apunté a esgrima. Pero... Eso sí que es antiguo, ¿eh? Cogió las páginas amarillas. Es cuando solo había un continente y se llamaba Pangea. Y podías llegar caminando a todos lados. Cuando solo había un canal de televisión y no había Discovery Max. Y entonces, claro, y en aquella época no había una sala de esgrima histórica en Barcelona. Si la hubiese habido, seguramente hubiese aterrizado en una de ellas. Y para mí, en mi imagen, cuando yo le pedí a mi padre el deporte que quería hacer, yo me estaba imaginando seguramente algo parecido o igual a lo que vosotros hacéis en vuestra sala. Y me tuve que conformar con un sucedáneo, que era la esgrima deportiva. Willy, ¿te imaginas que fuera He-Man el que te diera
el que te diera las clases. Un tío medio en pelotas con rubio y pelo casco. Sería muy, muy extraño, ¿eh? Bueno, el caso es que acabé en el mundo de la esgrima deportiva y no en el mundo de la esgrima histórica, seguramente porque no había ningún sitio en el cual yo pudiese practicar ese deporte. Y de aquí mi pregunta, ¿tú cómo enlazas la esgrima deportiva con la esgrima histórica? O sea, ¿en qué manera o de qué manera tú haces que las dos interactúen en tu día a día o en tu manera de hacer? Pues mira, gracias a los cursos de la Escuela Catalana, gracias al maestro Godoy, al maestro Edu. Ay, tonto. Y Joan también, Joan sobre todo, por ejemplo, en lo que hice fue, cuando hice los cursos de monitor, me ayudó muchísimo en el tema de, ¿cómo diría? Todo el tema de estructuración y aparte me ayuda la esgrima deportiva, toda la mecanización de los diferentes movimientos y posiciones que tiene que tener el alumno y cómo corregirlos detalle por detalle. Joan decía una cosa, que es siempre que el alumno no pueda llegar a ese nivel, descendemos un nivel, como si fuera un juego, un videojuego, ¿no? Vamos a la pantalla anterior. Y de ahí lo corregimos para que la técnica fluya de manera natural hacia adelante. Entonces, la progresión del alumno. Eso es una de las cosas que más aprendí en los cursos de monitor, de deportiva, y sobre todo la clase de peto. Porque la clase de peto en la esgrima histórica, porque no hay los materiales son más pesados y las protecciones aunque son más pesadas, no cuesta más realizar esa clase de peto y hay que adaptarla. Y cómo adaptar esa clase individual a la esgrima histórica, ¿vale? Por ejemplo, el compañero del SAN, Óscar Genovés, también está haciendo ahí ese bypass, ¿no? De la esgrima deportiva, adaptarla a la esgrima histórica en las clases de peto. Porque en la esgrima histórica se suele trabajar muchísimo lo que sería clases por parejas, de realizar técnicas por pareja y demás, y clase individual, pero en solitario, mejor dicho, donde igual que cuando realizamos desplazamientos de marchar, romper y demás, pues en la esgrima histórica hay lo que se llama drills, que vienen siendo como las katas japonesas, donde realizamos movimientos al aire contra un espejo, por ejemplo. Entonces, realizar una clase de peto del maestro con el alumno y ir corrigiéndole poco a poco todos los detalles y hacer la clase muda para que con el mínimo gesto, con la mínima expresión puedas corregirla al alumno, eso fue fundamental, trasladarlo de la esgrima deportiva a la esgrima histórica. Tener en cuenta que yo llevaba muchos años haciendo esgrima, muchos años en la esgrima histórica, porque en la esgrima deportiva el menor de los maestros lleva 20, ¿no? Pero lo que sea en la vida de la esgrima histórica, yo era de los más veteranos en España, o soy de los más veteranos. Entonces, trasladarlo un poco lo que hacía ya ¿cómo diría? De intuición y de aprendizaje y de lo que fui haciendo prueba y ensayo-error, perdón, y trasladarlo a algo que ya está metodológicamente bien estructurado y es eficaz, y combinarlos para que en la esgrima histórica sea mucho más eficaz y mucho mejor, pues es lo que me aporta la esgrima deportiva a la esgrima histórica. Y bueno, a raíz de lo que decía Willy, de que hace años no había esa oportunidad de hacer esgrima histórica, en estos años, desde que coges tú en el olivo y te pones a entrenar, ¿cómo ha aumentado, cómo ha evolucionado la esgrima histórica en España en general? ¿Y en qué momento os encontráis de gente interesada, gente que lo hace, desarrollo competitivo que también tenéis? ¿Cómo habéis crecido desde ese momento? Pues yo creo que la esgrima histórica está aumentando a niveles exponenciales. Cuando yo empecé en Olivo solo estábamos el Olivo y un club de Coruña.
Y después empezó en Galicia, ¿no? Y después empezó Orense, Lugo, Narón, Santiago, Pontevedra, que fue el último a incorporarse, y empezó a crecer en gente, en mucha gente que le atrae más la historia de la esgrima o, como decía Willy, la parte más de coger armas históricas y no tanto pues la parte deportiva y empezó a crecer bastante. En el Olivo, cuando yo estaba en el Olivo, que fue eso, los 4 primeros años, hasta el 2011, 2012, y después, como ellos querían un día que nosotros estamos dando clase para hacer espada y nosotros también queríamos aumentar los días de entrenamiento, pues llegamos a la conclusión que podíamos hacer nosotros en otro gimnasio y ellos tener todos los días del gimnasio, de su pabellón, para hacer esgrima. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezamos a desarrollar y empezamos a crecer mucho más en otro sitio. Y así con otras salas de España, que empezaron a haber muchas más salas en España. Empezó Óscar Genoves, por ejemplo, en el SAM, y en Madrid también aumentar mucha gente. En País Vasco hay muchas salas y por toda la comunidad, por toda la zona. Y poco a poco va creciendo y va aumentando. A nivel de competición, ahora que hace relativamente unos 6 años empezamos a realizar competiciones un poco más en serio, más regladas. Ya utilizo, por ejemplo, en la Liga Gallega estamos utilizando desde hace 4 años el Engarde y la gestión de director técnico y todo como se hace en la esgrima deportiva. Y eso, hacer competiciones más regladas con una liga y un poco un ranking, pues anima a los alumnos a tener un objetivo también deportivo, un objetivo de competición, y que se animen a salir a otros encuentros que realizan otros clubes. Si tuvieras que convencerme de que hiciera esgrima histórica, o sea, o tuvieras que convencer a alguien de deportiva que probar histórica, ¿qué argumentos utilizarías? Es decir, siempre estamos hablando del romanticismo, ¿no? De la ilusión de coger armas históricas, un poco de bueno, sentirte caballero, pero yo por el trato que he tenido con vosotros, lo que se vende poco o lo que se ve poco es el trabajo de técnica, investigación, preparación física que hay detrás. Entonces, ¿qué me dirías tú o qué le dirías tú a un neófito para convencerle de decir, oye, la esgrima histórica no es solo coger una Tauberpfropfen y darte de zambombazos, sino que es? Pues es todo lo que va detrás, es decir, cómo la mecánica del arma funciona, cómo juegas con la... Yo una de las cosas que más digo al empezar a la gente es que se van a dar cuenta de que la esgrima histórica no es cuestión de fuerza, no gana el más bruto ni el que más fuerza tiene, sino el más diestro. El diestro es el que gana, el que sabe manejar la palanca del arma, sabe ceder en las presiones del adversario para aprovechar la fuerza del oponente en su beneficio. Eso le choca mucho a la gente que piensa que es pelearse con 2 barras de hierro, con una barra de hierro contra otra, y no es así. Es decir, una arma de 2 manos, por ejemplo, una espada larga, que pesa alrededor de 1,5 kg y mide 1,30 m, pues puede ser muy, muy, muy ágil. Y cualquier tipo de persona, por poca fuerza que tenga, puede manejarla. Y después todo el componente que viene detrás, toda la investigación y demás. Eso es, a la gente le apasiona una vez que entra. Yo tengo varias láminas en grande colgadas en la sala de diferentes tratados y es lo primero que le digo. Cuando viene, le hago un contexto histórico. Cuando viene alguien a probar, le hago un contexto histórico. Entonces, ellos ven que la esgrima no es solo pelearse con espadas, sino es una herencia cultural que venimos teniendo desde que hay registros
a finales del siglo XIII y todo va convergiendo hasta que se vuelve un arma deportiva, un arma de sala en las primeras Olimpiadas. Entonces, bueno, anteriormente había la esgrima clásica, pero más se popularizó mucho más con las primeras Olimpiadas de Coubertin. Entonces, todo eso es lo que le digo. No solo es coger una espada, enchufarte a la pista y pelear, como sería la esgrima deportiva, y trabajar técnica y tal, sino que también tienes una parte que es la investigación, que gente ya entrada en edad, que a lo mejor no le atrae la parte de competición, le atrae más la parte de investigación. Hay gente en la esgrima histórica, en nuestro mundillo, que no tira, o tira muy poquito, y no compite prácticamente. Pero sí que le atrae el tema de textos medievales, la interpretación de los textos, y después esa interpretación también nos llega a nosotros y lo ponemos en práctica también. Entonces, de ahí se saca lo que también el contexto histórico y la mentalidad del maestro de la época, porque hay que ponerse en la mentalidad de un maestro del siglo XV, por ejemplo, o cómo era la sociedad de la España del siglo XVII, en el contexto de la esgrima de la verdadera destreza, y cómo funciona un arma un arma del principio de mediados del XVI, por ejemplo, y la misma técnica un arma de finales del siglo XVII. Entonces, ¿cómo puede convivir esa técnica y la evolución dentro de la misma escuela de esgrima, cómo va evolucionando en diferente época? No sé si me explico. Tienes un montón de cosas para investigar, para ver. Y para procesar ahora también. No, la verdad es que en algún momento tendríamos que irnos a Vigo a ver a Damián y a probar esto. De hecho, cuando tuvimos aquí a Robert Usac, que esto ya fue en la temporada número 1, que le dedicamos 2 episodios a hablar de esgrima histórica y de historia de la esgrima, ya dejamos pendiente, Santi, acuérdate, una invitación para ir a probar esto. Y no la hemos aprovechado todavía. Porque ir a Vigo es una buena opción, ¿no? Como esto, somos corresponsales de radio que se van ahí a otras comunidades y comen bien y les llevan a todos los sitios, gastos pagados y todo esto, ¿no? ¿Es así o no? Estaba pensando exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy seguro que Damián, aparte de darnos varias clases sobre historia de la esgrima, seguro que nos enseña sitios espectaculares para comer y beber en Vigo, y esto siempre es una motivación. Siempre lo ha sido cuando hemos ido en competición tú y yo, en nuestros años mozos, así que sí, lo puedes seguir siendo. Oye, Damián. ¿Esto lo paga llamada pista o no? Oye, Damián, te quería hacer una pregunta que tenía un poco que ver con la experiencia del Club de la Apertura. A mí, yo si me planteo abrir un club, a mí se me generan 2 preguntas directas o naturales de las cuales me gustaría que me explicases tu experiencia. La primera es, ¿de dónde sacas a tus socios? ¿De dónde sacas a la gente que al final se va a apuntar y va a estar pagando mes a mes la cuota de tu club? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tipo de acciones haces para conseguirlos? Pues mira, fundamentalmente, publicidad, trípticos, carteles, notas de prensa de sitios deportivos y de exhibiciones. Y después también hacemos muchas exhibiciones, nos llaman para hacer alguna conferencia, y todo eso es el público que nos mira, ve que hay mucho más allá de la esgrima que todo el mundo conoce, la esgrima deportiva. Entonces, a esa gente que le tira más la parte histórica, pues viene a probar. Ahora mismo pues, tenemos un gran cartel, un gran rótulo, también le choca a la gente porque tenemos un escaparate con una armadura y unas protecciones de esgrima histórica al lado para que vean el contraste, y eso siempre atrae a la gente. Pero principalmente hacer exhibiciones, que se muestre, porque el problema que tenemos en la esgrima histórica es que apenas se conoce. Se va conociendo más, pero tenemos que darnos visualización. Entonces, pero ten en cuenta que yo, por ejemplo, cuando ahora abrí la sala nueva,
yo ya tenía un grupo de gente, un colchón de gente detrás que me permitió lanzarme más cómodo a esta aventura. O sea, que tú ya venías con una parte de socios que se iban a apuntar o que ya estaban apuntados, que te conocían, ¿no? Eso quiere decir, esto, mira, quizás responde a mi segunda pregunta, y es ¿en qué momento haces break-even? O sea, ¿en qué momento tus gastos y tus ingresos recurrentes quedan saldados? Bien, pues ahora mismo estoy en el periodo de ascenso, ¿no? Y también ahora mismo está ahí los gastos bueno, un poco más, ¿no? Siempre el beneficio supera el gasto, pues si no estaría en caída libre, pero cuento con que la progresión y tener una sala estable y con más publicidad, tener muchos más alumnos y entonces ahí ya estar mucho más estable, mucho más cómodo. Pero sí, yo me lancé porque tenía un grupo de gente que ya me cubría esos gastos, tenía un dinero ahorrado que lo dedicaba a comprar un barco de pesca, durante muchos años fui ahorrando y también tengo ese remanente que fue el que que invirtió la sala en hacer la ubicación nueva, ¿no? Y la sala tenía por sí misma un dinero ahorrado también. Mira, ya que estamos hablando de cuestiones organizativas a nivel de club, antes de grabar te decía que tenía alguna duda organizativa de la esgrima histórica. Por lo visto que os encontráis dentro de la Asociación Gallega de Esgrima Antigua, de la Federación Gallega, digamos, de Esgrima Deportiva y de la Española. ¿Existe una Federación de Esgrima Histórica nacional al margen de las deportivas? ¿O cómo os organizáis entre los clubes para organizar competiciones, para poneros de acuerdo y demás? Eso es una pregunta muy interesante. Y hubo algunos intentos por clubs, por España, de montar una federación española de esgrima histórica, pero nunca fueron a buen puerto. Yo desde el primer momento ya lo aprendí gracias al Olivo y que la esgrima histórica es parte de la esgrima y la esgrima deportiva igual, es la cuna de la esgrima en sí mismo. Entonces, yo siempre estuvimos federados en la Federación de Esgrima Deportiva porque tiene un gran bagaje detrás, una gran reputación y entonces siempre nos planteamos estar ahí. Después, la Asociación Gallega de Esgrima Antiga es una aglutinación de salas, no es una federación, pero es una aglutinación donde nos ayudamos mutuamente, hacemos colaboración. A nivel competitivo, se está intentando Galicia, las salas gallegas, que estamos dentro de la Federación Gallega de Esgrima, se está haciendo desde hace ya 4 años una liga donde cada club organiza un torneo anual. Y después se hace en el ranking, damos a final de temporada el campeón gallego de la Liga Gallega de Esgrima Histórica. Una iniciativa hecha gracias al maestro de Pontevedra, Adrián Cubela. Y ahí eso lo organizamos un poco nosotros, lo que hacemos la Liga Gallega, las salas que organizamos la Liga Gallega, y se intenta que eso esté oficializado por la Federación Gallega de Esgrima. Eso es también nuestro reto, ¿no? Hacerlo para que sea aún más oficial y cuente como competiciones oficiales. Después, a nivel nacional, lo que se destila son o torneos donde cada sala organiza y la gente acude a ellos, y también lo que hay mucho son, o había hasta hace poco, lo que son encuentros donde vas, hay instructores que dan clase, monitores que dan clase de diferentes armas y tú te apuntas. Es una especie de como se hace también en otras artes marciales, donde vas a un seminario y hay un monitor que te da clase de un arma que no hay en tu club, por ejemplo, o un arma que hay en tu club pero que hay de diferente escuela. También estamos hablando que un club de esgrima histórica, pues somos multifacéticos, multiarma, ¿vale? Hacemos diferentes armas,
hay rara vez que un club de esgrima histórica se dedique a un arma y a una escuela dentro de ese arma. Por ejemplo, en nuestro caso, damos 3 armas principales: la espada medieval con un escudo pequeño llamado broquel, bajo un tratado que es del siglo de finales del siglo XIII. Y la espada larga bajo la escuela alemana del Kudufechten, que es una saga de maestros que van haciendo dentro de un mismo corpus de esgrima. Y después la ropera bajo la verdadera destreza, que es la esgrima ibérica, se utilizaba aquí en la época del siglo de oro español. Entonces, no sé si respondí bien a tu pregunta o me enrollé un poco más de la cuenta. No, perfecto. O sea, a mí una de las dudas que me asalta, ¿no? Hablando con gente histórica, me parece que obviamente para ser entrenador de esgrima deportiva también requiere muchísimas habilidades, pero de esgrima histórica requiere un conocimiento muy profundo, pues de tratados, de historia y demás. ¿Crees que debería existir una formación específica reglada como la que existe en la deportiva, en la que los dos tenemos experiencia? ¿Crees que debería existir un curso de instructores de esgrima histórica específicamente? Sí. Yo pienso que incluso no solo que no deba existir específico para esgrima histórica, sino que debería estar dentro de la parte de monitor de esgrima. Es decir, ya que cuando vas a hacer el monitor de esgrima te examinas de las 3 armas principales, sable, florete y espada, pues que haga una cuarta arma o cuarta variante que sea la esgrima histórica. Y entonces ahí puedes entender un poco de dónde vienen las 3 armas principales y puedes ver un poquito, si no se extendería mucho el curso, del componente de esgrima histórica. Si hubiera tanta demanda, pues separarlo, pero que estuviera oficializado, que pudiera una persona que le interesa la esgrima histórica poder tener su parte formativa de esgrima histórica dentro del curso de entrenadores. Por la Liga Gallega, por ejemplo, hicimos un curso de arbitraje específico para las normativas de la esgrima histórica. Un curso de arbitraje que es muy parecido al curso de arbitraje de la esgrima deportiva. Y por mi parte, yo me formé también con Manuel Mariño y en el curso de arbitraje de espada, por ejemplo. Entonces, todos los conocimientos que puedas aprender, bien aprendidos está. Y tienes más visión de la esgrima en general. Damián, para todo aquel que quiera saber más sobre esgrima histórica y sobre la sala viguesa de esgrima antigua, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar más información y conocimientos sobre ti y sobre tu sala? Pues me podéis encontrar, en las redes sociales, con @esbeaesgrima, también en el Facebook, buscando Sala Viguesa de Esgrima Antigua, o también en nuestra página web www.esgrimaantiguavigo.com. Y si pasáis por Vigo, Travesía de Viga, iba a decir, Travesía de Vigo 102, ¿eh? ¿Has visto lo bien que lo tengo controlado esto, Damián? Ya lo estoy apuntando para cuando vayamos con Sandy y con Maribel a Vigo a comer, beber y hacer un poco de esgrima histórica contigo. Sí, las primeras cosas, por supuesto, y la esgrima histórica también, pero lo importante es comer y beber. Esto es lo que creo que nos une a todos. Damián, muchísimas gracias por venir hoy, por levantarte pronto por la mañana para compartir tanto tus conocimientos y experiencia en esgrima histórica como tu experiencia en la apertura y la gestión de un club completamente nuevo en Vigo. Esperamos volver a tenerte aquí otra vez. Por supuesto, cuando queráis. Yo soy fan de Llamada a Pistas del primer episodio y encantado de colaborar con vosotros y siempre que queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damián, y queda pendiente esa cerveza. Bueno, muy bien. ¿Qué os ha parecido la entrevista con Damián? ¿Con qué os quedáis de esta entrevista? Yo me quedo con el hecho de no somos tan diferentes como pensamos, ¿no? O sea, al final esto salía también con Rubén. Sistemas de entreno, todo lo que es pedagogía, didáctica. Imaginaros, o
sea, a falta de una formación propia de la esgrima histórica, la esgrima deportiva, la formación en esgrima deportiva les sirve de igual manera. O sea que creo que estoy de acuerdo con él que debería haber una asignatura de esgrima histórica o debería haber una introducción de la esgrima histórica dentro de la formación de esgrima deportiva, y a la inversa, porque creo que nos podemos nutrir mutuamente y hay mucho mercado para todos y bueno, y no podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que no conocía la sala en sí y buscando la verdad es que es una sala preciosa. Lo decías tú, Willy, en la entrevista, la verdad es que es súper bonita, la ha montado genial, o sea, realmente yo creo que su experiencia puede valer para otros, para oyentes que quieran montar su sala, porque además, lo que decía Santi, hacen un trabajo total, o sea, hacen un trabajo de físico, hacen un trabajo de técnica, hacen un trabajo histórico, hacen un trabajo cultural, o sea, es un trabajo, digamos, total de la esgrima, que eso la verdad es que puede enseñar mucho también a la deportiva. Y por otro lado, la verdad es que yo esta entrevista me interesaba mucho a nivel de organización, ¿no? Porque podemos hablar mucho de esgrima histórica, pero cómo se organizan actualmente los clubes, cómo se organiza lo que hablamos de una federación, cómo organiza sus competiciones, y al final lo que demuestra esto es que si quieres puedes sacarlo. O sea, ellos se están moviendo muchísimo, hemos hablado también en la entrevista de Óscar Genovés, que fue conmigo también al curso de entrenadores de Alice también, que me decían lo mismo. O sea, al final ellos se están moviendo para que se conozca y para organizarse en estructuras mayores, y chapó por ellos, porque no es fácil. No, para nada. Yo recuerdo cuando conocimos a Damián en Barcelona, que lo comentamos en el podcast, que él ya tenía en mente o tenía planes de abrir la sala, ¿no? Y aprovechaba para, conociendo a Santi aquí y tal, pues preguntarle cuál había sido su experiencia. Y yo creo que hay una cosa que está haciendo muy bien Damián y que es muy interesante, que es toda la difusión en redes sociales, no solamente de lo que hace a nivel de club, sino todos los tutoriales que tiene que ver con el uso, mantenimiento de armas, de movimientos y demás, que da visibilidad a una de las barreras que él tiene y que él comentaba, que es, si la esgrima ya es un deporte de minorías, la esgrima antigua es un deporte desconocido completamente, ¿no? Aún hay gente que el tema de la esgrima ya le suena, ¿no? El traje blanco y el enchufarse. Pero de la esgrima antigua como deporte, pues a la gente le pilla muchísimo más lejos. Con lo cual, ese esfuerzo adicional que tiene que hacer Damián para poder explicar la existencia de este deporte, oye, hace que seguramente el reto sea mayor, pero como ejemplo, y a tenerlo en cuenta, el hecho de que él está teniendo éxito, ¿no? Y está consiguiendo convertir esto en su manera de sustentarse y de vivir, con lo cual, oye, ahí hay un ejemplo de éxito que para todos nos puede servir. Se siente como pez en el agua, ¿eh? Tenía que salir el chiste. Vaya cierre, vaya culminación. Mira, Bruno se ríe. Sí, debe ser el único de nosotros y de los oyentes que se ha reído de tu segundo chiste marino 84, ¿eh? Pero... Y con lo que también me quedo es con la cerveza de comida que nos tenemos que pegar en Vigo cuando llegue el momento de poder hacerlo. Sí, es lo que decía él, es el elemento unificador de la esgrima. Sí. La cerveza y la comida. Que no es la primera vez que sale en este programa, ¿eh? Que la cerveza es como el elemento transversal que une a todos los deportistas de la esgrima. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, como que si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram y también en la página web llamada pista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social o darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, familia.